¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a Perspectivas. En esta ocasión les saluda su servidora Belén Zapata. Nuestro compañero Enrique Tusain está fuera del país cumpliendo con algunas actividades académicas que, por cierto, pues no creo que nos esté viendo, pero desde aquí le mandamos mucha suerte, mucha buena vibra para que le vaya muy bien en esta encomienda. Él estará de regreso ya la próxima semana. Mientras tanto, le agradecemos que nos acompañe y le invitamos también para que permanezca a lo largo de la siguiente hora. Tenemos temas de interés. Y quisiéramos iniciar con un asunto que habíamos dejado por ahí un poco a la expectativa, precisamente por lo lento que ha avanzado, pero que hoy pues ya se nos hace necesario retomarlo. Y es el caso de las elecciones en Ecuador. Y para ello saludamos esta noche al doctor Ignacio Medina Núñez, jefe del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos. Doctor, investigador perteneciente. Ya le estoy dando un cargo, doctor. Ojalá más en un futuro, ¿verdad? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Muy bien. ¿Cómo estás? Aquí andamos, listos. Pues le entramos, doctor, porque el tiempo se va rapidísimo. Una segunda vuelta para las elecciones de Ecuador. En términos generales, ¿cómo vio la contienda? Cuéntele un poquito a nuestro auditorio quiénes están disputando el poder hoy por hoy en Ecuador. Si me permites, un poco en relación a ciertos antecedentes. Ecuador es un pequeño país, estamos hablando de una población de alrededor de 17 millones de habitantes, y en estas elecciones el registro oficial de los votantes llega a cerca de 12 millones, un poquito más. Y lo que tenemos, creo yo que es importante hacerlo notar en el sistema político especial de cada país tiene sus propias reglas, ¿no? Y hay una cosa interesante, siempre me ha llamado la atención, a diferencia de casos como el de México, como en países como en Ecuador, lo mismo sucede en Brasil, en Perú, el voto es obligatorio e incluso conlleva una sanción monetaria si no asistes a votar. En ese sentido, pues prácticamente el abstencionismo es muy bajo. Y entonces es interesante saber que lo que se expresa en los resultados electorales, pues de alguna manera es fruto de la mayoría, ¿no? Sea que vayan a fuerza o sea que vayan voluntariamente, pero ahí está, ¿no? Es una cosa interesante, además, de diferencia con nuestro país, es el hecho de la segunda vuelta, que de alguna manera aquí se ha discutido en México, pero obviamente no está todavía en perspectiva próxima. El resultado, el día de la votación, es el resultado final. Acá es muy interesante porque, aparte de algunos países que mencionan que hay segunda vuelta cuando ningún candidato llega al 50% de la votación general, en el caso particular de Ecuador tenemos una circunstancia muy interesante, porque establecieron que si un candidato llega al 40% de la votación y adelanta al siguiente con 10%, no hay segunda vuelta. Okay. Y eso es lo que hace tan interesante los números en la elección del domingo pasado en Ecuador, porque lo que tenemos es que aunque faltan diríamos, la semana pasada el conteo fue muy lento y faltaba poquito para que el candidato de Alianza País el gobierno de Ecuador, Lenín Moreno, llevaba aproximadamente el 39.1.2%, entonces le faltaba poquito para el 40%, y el siguiente candidato, Guillermo Lasso, de esta organización que se llama Creo Suma, candidato de la derecha, podríamos calificarlo de esa manera, tenía alrededor del 28%. Entonces, la primera lucha de los opositores era que hubiera una segunda vuelta, porque la victoria es prácticamente segura en esta primera vuelta del candidato Lenín Moreno. La cuestión es que el conteo fue tan lento, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, prácticamente por las tendencias, ya prácticamente asegurada que iba a haber una segunda vuelta para el día 2 de abril. Y solamente entre los dos punteros. Y lo que nos ofrece es un escenario muy interesante, porque al final de cuentas, si los calificamos como tendencias ideológicas, la tendencia de izquierda oficial
que es la del candidato del actual presidente Rafael Correa, pues lleva una ventaja de prácticamente 12 puntos, lo cual en términos generales pudiera hacer prever que puede ser una victoria holgada. Sin embargo, pues hay otros partidos, otros grupos que precisamente cuando hay una segunda vuelta, pues empiezan a discutir a cuál de los dos apoyar. Sumarse, ¿no? Sumar sus votos. Eso es lo que de alguna manera nos lleva a casos como el año pasado en Perú. Okay. En Perú primero, sí, claro. Es curioso cómo la candidata Keiko Fujimori llevaba una amplitud de ventaja en la primera vuelta, pero en la segunda la recomposición de alianzas era sobre todo de muchos partidos y organizaciones que se unieron para impedir que llegara, de tal manera que siendo ella la victoriosa en la primera vuelta, perdió en la segunda vuelta y ahora tenemos al presidente Kuczynski en Perú. Eso es lo que es interesante de esta modificación en donde no está garantizado, ¿no? Claro. Y lo que tenemos de notable es que la tercera organización, el Partido Social Cristiano, que postulaba a esta mujer, Cynthia Viteri, explícitamente ha dicho que ella va a apoyar a Guillermo Lasso, que es el candidato de la derecha que va a competir contra Lenín Moreno del partido oficial del gobierno. Que en este caso es, digamos, el candidato opositor, ¿no? Así Porque hay es. que recordar que Rafael Correa, actual presidente de Ecuador, pues pertenece al ala de la izquierda, y que el candidato Lenín Moreno respondería también pues a esta ideología. Doctor, y en este sentido, entonces, pues estamos ante dos futuros modelos distintos, ¿no? de gobierno para Ecuador. ¿Se tiene ya más o menos una perspectiva? ¿Qué pasaría si llega uno? ¿Qué pasaría si llega el otro? Ciertamente, aquí se me ocurre que es importante hacer una reflexión muy importante sobre la importancia de la democracia electoral. En América Latina en general, con cierta fortuna, hemos pasado la etapa de las dictaduras y gobiernos militares que prácticamente subían gobiernos a su antojo durante gran parte del siglo XX. Quedan todavía remanentes como lo que aconteció en Honduras en el 2009, donde a pesar de haber una democracia, hubo un golpe de Estado, ¿no? Y en ese sentido diríamos, pues hay fuerzas que todavía, en este sentido de la tradición de golpes militares, todavía están acechando. Pero afortunadamente el ámbito de la democracia electoral ya es casi universalmente aceptado. Y en ese sentido tenemos que aceptar que el futuro de los países se tiene que jugar a través de esta participación política. Y yo digo que eso es una transición latinoamericana que hemos realizado de manera positiva. Creo que actualmente hay una serie de grupos y tendencias que abogan por el abstencionismo, por la no participación, que bueno, en este mundo de libertades, pues cada quien tiene derecho, sobre todo en casos como en México, donde no hay una obligatoriedad del voto, ¿verdad? Sin embargo, desde mi perspectiva, creo que hay que resaltar la importancia de que en cada momento de una elección, sobre todo presidencial, también tienen importancia las legislativas, pero sí se está jugando un rumbo del país, ¿no? ¿Qué representaría de alguna manera la continuidad del gobierno en otro personaje que, aunque no es Correa, pues es parte un poco de la misma tendencia con Lenín Moreno? Pues no hay más que ver como desde mi perspectiva, grandes logros que ha tenido Correa, en donde de alguna manera logró primero una constitución donde incluyó mentalidad de gran parte de la población indígena a través de ese proyecto. La palabra quechua es Sumac Causay, que significa como vida en plenitud, el buen vivir, y que en ese sentido es una promoción del desarrollo en base a estos índices que incluso la ONU ha puesto en el índice de desarrollo humano, ¿no? O
O sea, no tanto, diríamos, juzgar que el desarrollo de un país se basa en el crecimiento económico, sino en la manera como se distribuye entre la población y en su calidad de vida. Claro. Y una cosa interesante que hay que considerar con Correa es que en este periodo de su gobierno, él tiene desde el 2007, fue reelecto 2 años después cuando hicieron una nueva constitución. En ese sentido fue su primera reelección, pero después de haber gobernado solo 2 años. Y luego ya en los periodos ordinarios fue reelecto en el 2013. Claro. Tal vez podría haber luchado por una nueva reelección ahora en el 2017. Sin embargo, él decide hacerse a un lado, lo cual me parece una cosa interesante porque es no centrar la vida política de un país en una persona, claro, sino en el recambio que como está ocurriendo en otros países de América Latina, doctor, ¿no? Aprovechando estas reelecciones que existen. Aquí la cuestión es que de alguna manera su proyecto continúa y creo yo, y hay que señalarlo muy claro, que siendo Ecuador, aunque sea un país chico, cuando él tomó el gobierno, el índice de pobreza en la población era de el 40%. De tal manera que los esfuerzos de redistribución de la riqueza en todo este tiempo, su gobierno ha logrado que oficialmente se reduzca a 22%. Wow. Un dato que refleja mucho del trabajo que se ha hecho en Ecuador. De estos gobiernos de tendencia progresista. Claro. Doctor, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero el tema pues no se agota. Ya lo invitaremos de nueva cuenta para ver qué pasa con esta segunda vuelta y también para hablar un poco de la figura de Correa. Me parece que es un personaje interesante a desmenuzar y bueno, ha sido protagonista de muchos temas, sobre todo al inicio de su gobierno, pero ya tendremos oportunidad de abordarlo en otra ocasión, doctor. Si quieres nada más, terminando, diría que los resultados de la elección pasada nos arrojan alrededor de un 39% para Lenín Moreno, que sería el candidato del oficial, gobierno. Digamos. La oposición de derecha la tendría Guillermo Lasso con alrededor de 28%, que serían los dos contendientes, pero los dos siguientes sería esta señora candidata del Partido Social Cristiano de derecha que tiene 16%. Y hay un candidato de izquierda también, izquierda democrática, Pablo Moncayo, que obtuvo el 6%. En ese sentido, la apuesta está abierta para el 2 de abril y de alguna manera veremos cómo se recomponen estas alianzas durante todo el mes que queda de campaña. La moneda está en el aire, nada para nadie todavía, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. El doctor Ignacio Medina Núñez, investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara. Vamos a nuestra primera pausa y regresando, ya está aquí con nosotros Jesús Soto, director de movilidad del municipio de Zapopan. Bueno, ya estamos de regreso esta noche en Perspectivas y me da muchísimo gusto saludar, recibir en este espacio que hace un rato que ya no platicábamos aquí en Perspectivas a Jesús Soto Morfín, director de movilidad del municipio de Zapopan. Jesús, bienvenido, buenas noches. Belén, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, tenemos como un año, yo creo que no nos veíamos. Ya nos debías la visita, así que bueno, pues estamos muy contentos de que hoy nos acompañes y precisamente quisiera empezar con este programa que anunciaron hace algunos días, Luchadores Viales. Justo nos presumías tu camiseta. Aquí vengo uniformado. Del luchador vial. Sí. Está muy padre el diseño. ¿Quién se los hizo? Comunicación social del municipio. Un luchador tal cual con un paso de cebra, ¿no? Exactamente, y son los colores básicos, digamos, de la señalética vial en la ciudad. Muy bien, pues cuéntanos en qué consiste este programa. Es el relanzamiento de un programa que ya habíamos lanzado a principios de la administración, en octubre del 2015. Estuvimos un mes atendiendo varios cruceros, los más peligrosos del municipio. Y ahora hacemos un relanzamiento de esta campaña, que en su momento tuvo mucho éxito, y que estuvimos estructurando a lo largo del año pasado, trabajando los materiales, pero que ahora tiene unas mejoras sustanciales. En un inicio utilizamos prestadores de servicio social y funcionarios públicos, nos íbamos a las calles a hacer el trabajo, y ahora el pilar, digamos, de la operación de esta campaña son actores profesionales de teatro, que están ya altamente entrenados para interactuar con los ciudadanos en calle y con los niños en escuelas. Esa es otra cosa que se está reorientando en el programa. Nuestro foco son los niños en este momento. Es la estrategia del municipio, lograr una ciudad para los niños.
y en ese sentido estructurar todos los programas de la administración para que tengan este enfoque. Entonces, nosotros como Movilidad decidimos que Luchadores Viales tenía que llegar fundamentalmente a los niños para convertirlos también en luchadores viales y en agentes de cambio cultural sustanciales para el municipio. Por eso el trabajo es con escuelas, fundamentalmente escuelas públicas. Hay 824 escuelas públicas en Zapopan. Con este programa, con esta primera etapa de este relanzamiento, estaremos llegando a más o menos 30, 40 escuelas. Ya comenzamos con las primeras 5 la semana pasada. Acabamos de arrancar ya oficialmente el programa. Estaremos también en cruceros, igualmente transitados tanto vehicular como peatonalmente, para llegarle a más gente. Tenemos pensado llegarle por lo menos a 10,000 niños y a 15,000 transeúntes, usuarios del automóvil en los cruceros, ¿no? La campaña busca hacer conciencia sobre los malos hábitos que tenemos al movernos en la ciudad, fundamentalmente para conductores de automóvil que se distraen con el celular, que van en estado de ebriedad, que van a exceso de velocidad, que no ceden el paso o que se estacionan en banqueta. Jalisco es uno de los estados que tiene más accidentes viales en el país, es el segundo. Es la principal causa de muerte en jóvenes a nivel nacional. 24,000 personas mueren al año por accidentes viales. En el área metropolitana de Guadalajara, en el estado más bien, tenemos el 40% más de accidentes que en el área metropolitana de la Ciudad de México. El 86% de estos accidentes ocurren en nuestra área metropolitana y de ese 86% el 22% en Zapopan. Estamos hablando de más o menos 8,000 incidentes viales al año en el estado. Muchos de ellos fatales, por desgracia. Utilizamos datos de diferentes fuentes. Nos apoyamos mucho en la estadística que levanta el colectivo Bicicleta Blanca, por ejemplo, para el registro de los ciclistas que pierden la vida en la ciudad. Y lo comparamos con otras fuentes de datos. Por ejemplo, el INEGI en el 2015 registró solo una muerte ciclista, mientras que Bicicleta Blanca registró 11 en el municipio. Hay una gran diferencia abismal, sí, claro, ¿no? También utilizamos el Atlas de Riesgos que genera y accidentes viales que genera la Secretaría de Movilidad. Tenemos también algunas estadísticas propias en la dirección. Y también utilizamos, como ya comenté, la base de datos del INEGI, ¿no? A partir de esto es que estructuramos una campaña enfocada a atacar estos malos hábitos, pero a través de los niños, que hemos visto muchas experiencias que se convierten son los en el aguijón, en el supermaestro, con los adultos. Papá, te estás pasando el paso peatonal, no le diste el paso a esta persona, por favor, bájale la velocidad. Y es muy diferente cuando un niño te lo dice, claro, ¿no? A cuando te lo dice un igual, un adulto. No, y más si es tu hijo, ¿no? El ejemplo que le estás dando ahí debe pegar duro. Además, de fondo, lo que estamos buscando es cambiar el paradigma de ciudad que tenemos. No solamente corregir nuestros malos hábitos de educación vial, sino que esta nueva generación de niños crezca ya con la idea de que es posible tener una ciudad muy distinta a la que hoy nos encontramos saturada de vehículos. Sí. Niños que le apuesten a caminar, a andar en bicicleta, a moverse en transporte público, altamente conscientes de la contaminación que generamos, del impacto medioambiental que hay que corregir para tener una sociedad y una ciudad sustentables. Y en este sentido estamos ayudando con diferentes programas del municipio, digamos, a parir esta nueva generación de niños que puedan ser ciudadanos muy distintos a los que hoy nos encontramos, que tienen muy malos hábitos, tiran basura por todos lados. Cero respeto para el peatón, para el conductor, para todo, básicamente. Para convivir en general en la calle con el otro. Una jungla, una verdadera selva. Oye, Jesús, antes de continuar con esta campaña, para que nos digas cómo se acercan a los niños y qué es lo que les dicen. Un paréntesis nada más. Decías que el INEGI, si no mal caché el dato, revela una muerte y Bicicleta Blanca, que es esta organización ciudadana, 11. ¿Por qué hay esta diferencia en estadísticas? Mira, lo que hemos encontrado es que es difícil estar teniendo un fino monitoreo de los accidentes viales en las calles, porque dependes de diferentes fuentes de información. Es el agente de tránsito que llega o a veces no llega. Es la compañía aseguradora que llega o no llega. Son los medios de comunicación que a veces llegan, a veces no llegan. Son los que frecuentemente más llegan. Entonces, muchas veces estos registros se dan a través de las notas que se publican en los medios, y el colectivo Bicicleta Blanca lo que hace es estar monitoreando constantemente esos medios, pero además también tienen el reporte directo de los familiares de las víctimas. Digamos que funciona como una especie de agencia no formal. Exactamente, y esa información no la tienen las demás fuentes de información. Claro. Entonces el INEGI pues, se queda estrictamente con la información que le puede proporcionar quizá
la agencia de vialidad que asista en ese momento o lo que tenga la compañía aseguradora, pero no tienen las demás fuentes de información. Es un reto que tenemos las autoridades que tenemos que ver con la movilidad en la ciudad, generar una base de datos muy fidedigna con diferentes fuentes de alimentación y que la tengamos plenamente compartida, ¿no?, entre todos los municipios. Claro, porque digo, además esto nos refleja también que el ciudadano prefiere o opta por estas agencias no oficiales, amparadas por ciudadanos, que las que sí son oficiales y que difícilmente los familiares a veces creen en ella. Y esto nos lleva a otro punto, y sigo con el paréntesis, discúlpame Jesús, pero ¿hasta dónde la impunidad que se da también contra los responsables de quienes provocan estos accidentes pues nos ha llevado a avanzar poco en esto, ¿no? Porque el conductor, el chofer de una unidad o de algún otro vehículo, pues sabe que difícilmente habrá una consecuencia si atropella a un ciclista, ¿no? Sí, así es, Belén. Ese es un reto legislativo que tenemos que lograr reformar y también obviamente de nuestro sistema penal. Ese es otro reto grande. También idealmente una sociedad no tiene que cambiar forzosamente a través del castigo, sino de la concientización. Eso es lo que tratamos de hacer con cosas como luchadores viales o como Educa Vial, que son también cursos de educación vial para infractores, que ya Guadalajara implementó y está llevando a cabo bastante bien. Zapopan estamos también por arrancar ya con nuestros cursos de educación vial para infractores. Creemos mucho más que es la parte educativa la que tiene que hacernos conscientes y adoptar mejores hábitos en la ciudad. Sí, totalmente preventivo, es decir, no hay necesidad de llegar a atropellar ¿no? a un ciclista. Oye, Jesús, ¿cómo se acercan a los niños y qué les dicen a través de esta campaña? Mira, preparamos principalmente 3 sketches que tienen un mensaje distinto cada uno. Entonces vamos de salón en salón, son salones de 20, 30 niños. Van los actores ya con el sketch súper pulido, sumamente divertidos. Buscamos que se contagie a los niños a través de la risa, la parodia de lo que les toca vivir en el día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los sketches reproduce lo que la familia García vive en un día cuando se les descompone el automóvil, ¿no? Y entonces la crisis familiar que se genera, el terror a subirse al transporte público o irse caminando a la escuela. Pero a través de la misma historia se dignifica el caminar, el irse en bicicleta, el irse en el transporte público, para que se deje de privilegiar al automóvil como la principal fuente de movilidad en esta ciudad, el principal medio. Los otros sketches también buscan señalar otros malos comportamientos y luego se les explica a los niños cuáles son sus derechos como personas y sobre todo como peatones en la ciudad. Se les entrega una carta de los derechos del peatón que elaboró la Liga Peatonal. Es una red de colectivos a nivel nacional que defienden y demandan derechos para los peatones en todas las ciudades. Hicieron un documento padrísimo, libre de modificación, de impresión, siempre y cuando se reconozca la autoría. Y en Zapopan hemos imprimido muchas de estas cartas y se entregan al final de cada una de las intervenciones en clase con los niños. También se les dan unas máscaras de cartón de luchador vial y unas cartitas intercambiables donde se explica, por ejemplo, lo que significa manejar borracho, lo que significa manejar a toda velocidad, y se relaciona esto con diferentes llaves de lucha entre luchadores. Entonces los niños intercambian esas cartitas y aprenden cuestiones básicas de movilidad, ¿no? Oye, y además pensaba mientras te escuchaba que todavía hasta hace, no sé, un par de décadas quizá, o un par de generaciones, había niños que iban a la escuela en bicicleta. Así es. Hoy, bueno, por la ciudad ha crecido tanto, los padres de familia trabajan y entonces aprovechan para llevar y dejar a los niños en las escuelas, en los colegios, en sus vehículos. ¿Cómo recuperar, Jesús, esta tradición en la que un niño pues, puede ir a la escuela en bicicleta, pero además con otro factor tremendo, la inseguridad, que no podemos ser ajenos a ello, ¿no? Sí, no podemos ser ajenos a ello. La costumbre se sostiene sobre todo en escuelas públicas. Generalmente los padres de familia de una escuela pública viven en los alrededores, en la colonia, ¿no? Inscriben a los niños en la escuela que les queda más cercana y eso favorece mucho el que se puede ir a pie o en bicicleta a estas escuelas. Aquí es importante que cada escuela estructure un programa de movilidad segura para su entorno, ¿no? Y nosotros como autoridades podemos acompañar de diferentes maneras, modificando la infraestructura y llevando también los programas operativos o de educación que tenemos, por ejemplo, en la Dirección de Movilidad. Banquetas libres, por ejemplo, es algo que ataca, ¿no?
De esta manera, los niños que van a caminar a la escuela no encuentran vehículos estacionados en la banqueta. Claro. Y cuando los encuentran, pues justamente por eso tenemos luchadores viales, para que nos ayuden a generar conciencia en su colonia. Ciertamente hay otros riesgos de seguridad, por eso también hay un trabajo fuerte del municipio para lograr una buena iluminación en las calles, eso es importante, más el trabajo con policías cada vez más locales. Se acaban de entregar, por ejemplo, 50 bicicletas a la policía de Zapopan, algo que me dio mucho gusto. Eso significa una seguridad más local, ¿no? Claro. Y no motorizada. Y bueno, pero donde tenemos el mayor reto es en las escuelas privadas, que optan además por irse a la periferia, ¿no? Es el caso de todas las escuelas que se han ido al Bajío, o el anuncio que hizo el Instituto de Ciencias también de moverse a una zona aledaña a Solares, y donde vas a generar viajes largos en automóvil, a menos de que tengas un muy buen programa de transporte escolar, reduzcas la oferta de cajones en tu campus, pero lo ideal es mantenerse cercano a los centros urbanos, pues no estarse yendo a la periferia para no incentivar estos viajes motorizados, y ahí tenemos un reto doble, tanto como autoridad para poner limitaciones en este sentido y exigir programas de transporte escolar, como también como padres de familia y como sociedad para no apostarle a este medio de transporte. Bueno, con este tema y más regresamos, el tema de las ciclovías, que también es otro gran asunto. Vamos a la pausa, usted no se vaya, regresamos. Para que los estudiantes puedan llegar al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, por sus siglas CUCBA, es necesario recorrer un camino inseguro, ya que las dos calles que dirigen hacia el campus carecen de banquetas en casi 3 kilómetros lineales, mientras que otros 2 kilómetros no tienen iluminación. Esto fue demostrado tras un análisis de accesibilidad vial al centro universitario, ubicado en el kilómetro 15 de la carretera a Nogales. Por su parte, Jesús Carlos Soto, director de movilidad de Zapopan, explicó que la falta de infraestructura para el peatón en 2.920 metros de vialidades y de alumbrado en 1.930 metros obedece a que son terrenos ejidales que salen de la injerencia del ayuntamiento. El funcionario se reunió con autoridades del campus para intercambiar información sobre los ejidos involucrados y lograr la cesión de las calles que se encuentran sobre su territorio. Bueno, pues nos da el pretexto y el pie ideal esta cápsula introductoria para hablar de ciclovías, pero particularmente de este proyecto que se tiene para construir una ciclovía hacia el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, pero que no solamente llegaría hasta ahí, Jesús, sino que tienen contemplado Nextipac, luego Zapopan, ¿no? Por supuesto. Cuéntanos, por favor. En principio es la continuación de la ciclovía de Santa Margarita, que conecta el centro de Zapopan hasta Avenida Aviación. En este momento se está realizando la obra de Ramón Corona, que ya tiene un buen avance. Son 1.5 kilómetros más de vialidad que llegará, digamos, a la altura de La Mojonera. Lleva una ciclovía bidireccional, igual que la de Santa Margarita, y faltaría otro tanto, casi el doble, para llegar en lo que es el camino al CUCBA, que es como le llamamos a esta vialidad de ingreso hacia el CUCBA a partir de Ramón Corona y en su otro extremo por Avenida Vallarta o carretera a Tepic. El reto es ese segundo tramo. Hay algunas invasiones también de terrenos difíciles de sortear, pero bueno, hay la intención de llevar este corredor hasta la carretera Nextipac, donde también ya hay un poblado bastante numeroso y donde también tenemos contemplado en algún momento lograr hacer la ciclovía a lo largo de toda la carretera Nextipac, que acaba de terminar la SCT. Actualmente no se generaron más que los carriles de circulación vehicular y quedaría pendiente banquetas y ciclovía en casi todos los tramos, ¿no? De esta manera le daríamos un acceso pleno y seguro a los ciclistas que vayan al CUCBA. Son más o menos 120 estudiantes los que se van en bicicleta de manera cotidiana al centro universitario. El 85% llega en camión, un 15% llega en automóvil. Y bueno, la situación que se encuentran quienes se van en camión es que luego tienen que caminar varios kilómetros para llegar al campus, 1 kilómetro, kilómetro y medio o hasta 2 kilómetros, en condiciones tan poco favorables por la ausencia de banquetas y de iluminación en la mayoría del trayecto. Como bien comenté, muchos de estos predios están en propiedad privada o ejidal, se da ambos casos. Justamente ahorita estamos buscando tener un diálogo con el ejido de San Juan de Ocotán para ver si se puede lograr una concesión o un otorgamiento de estas propiedades al ayuntamiento para que pueda haber una inversión municipal
o también estatal, ¿no? Porque también se ha hablado con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para que también aporten recursos y se pueda generar esta calle completa de ingreso al centro universitario. Cuando digo calle completa me refiero a una calle que integra todos los modos de transporte, no solamente el automóvil, porque a veces se habla solamente de repavimentarla. Hay que generarle sus banquetas, hay que generarle sus ciclovías, hay que ponerle buena iluminación y, por supuesto, los carriles de circulación vehicular, pero también asegurando que las velocidades sean moderadas o reducidas por tratarse de un entorno escolar también y con gran afluencia ciclista y peatonal. Claro, y es que sabes que si es una demanda añeja, como bien lo mencionas, el acceso es complicado desde el punto de vista de que los autobuses llegan solamente hasta la carretera y luego ya el estudiante, el profesor o el trabajador pues se las busca como puede para finalmente poder llegar a su destino. Y en este sentido, Jesús, ¿qué tanta posibilidad hay de que estos ejidatarios o estos propietarios privados puedan ceder estos espacios? Y si ya tienen una idea más o menos de cuánto estarían invirtiendo, digamos, un poco a mediano y largo plazo, ¿cuándo sería posible concretar una obra de este tipo? Yo sé, depende de la voluntad de otros, pero en términos generales. Depende de la voluntad de otros y de tener un proyecto ejecutivo para poder cuantificar bien los costos. Me atrevería a darte números así como muy estimados de 8 o 9 millones de pesos por lo menos, más o menos, pero con el riesgo de equivocarme, ¿no? Hasta que no tengamos el ejecutivo podremos saber bien a bien de qué se trata. Pero más o menos por los costos de obra de otros proyectos que tenemos es que me puedo dar ese estimado, ¿no? Yo espero que para este año ya podamos tener esa solución. No veo dificultad mayor a lograr este trabajo con los ejidatarios porque es algo que a todo mundo le conviene. Todos utilizan esos caminos, todos se quejan de las malas condiciones que tienen. Hay un sector también industrial instalado a lo largo de este trayecto, sobre todo a partir de la carretera a Tepic, que ingresa también, digamos, en este mismo camino hacia el Cucba. También ellos han solicitado esta infraestructura. También creo que podrían aportar algo de recurso. Entonces, si logramos una buena gestión donde se sienten todas las partes, yo no veo mayores dificultades para que lo logremos en este 2017. Pues ojalá que sí sea, porque son muchos los estudiantes. Es vital que se logre. Sobre todo me preocupa mucho en los horarios nocturnos, cuando salen estudiantes ya a las 7, 8 de la noche, y sobre todo en el horario en el que anochece más temprano, es caminar en condiciones muy, muy riesgosas. Hijo, tremendo. Y mira, es una solución, te digo, es añejo el problema y pues digamos relativamente sencillo resolverlo. Por alguna u otra razón se ha dejado pasar, han pasado años y no ha habido una solución. Ojalá que ahora sí los escuchen y ojalá que tengamos una respuesta pronto. Y hablando de ciclovías, Jesús, pues lo comentábamos un poco antes de entrar al aire, van casi a la mitad de la gestión. Sin duda alguna, ciclovías fue, digamos, uno de los temas principales con tu llegada a la Dirección de Movilidad. ¿Cómo vas en tu proyecto o en el proyecto de ciclovías y terminarán tiempo y forma más o menos? ¿Cómo ves? Pues mira, nosotros tenemos un plan muy ambicioso de ciclovías para el municipio de Zapopan de más o menos 300 kilómetros de ciclovías. Las prioritarias son 120 kilómetros, que son los principales corredores que tenemos detectados en el municipio. De esos 120 kilómetros hay 30 kilómetros construidos y le estaríamos añadiendo otros 5 kilómetros si logramos construir la ciclovía de Guadalupe y Niños Héroes, que va a conectar la Glorieta de Niños Héroes con Periférico en una primera etapa y después de Periférico hacia Prolongación Mariano Otero en una segunda. Hay 100 millones de pesos etiquetados para este proyecto en el Fondo Metropolitano, 40 para la primera etapa, que es de la Glorieta de Niños Héroes a Niño Obrero, que es Zapopan, ¿no? Es un proyecto conjunto entre Guadalajara y Zapopan. Terminamos el proyecto ejecutivo, está entregado a las áreas de infraestructura de obra pública del municipio y del estado. Se tuvo que hacer ese proyecto para poderlo licitar y para poderle etiquetar los recursos. Con los recortes presupuestales federales que hubo el año pasado, se ha visto en dificultades el proyecto de recibir lo que tenía asignado, ¿no? Entonces, los 100 millones. Los 100 millones y los 40 de la primera etapa. Se supone que están asegurados esos 40, estamos a la espera de que lleguen para comenzar la ejecución del proyecto y ese sería uno de los corredores prioritarios que tenemos en Zapopan que estructurar. Hay otra propuesta que estamos trabajando que es la ciclovía de Mariano Otero. Queremos conectar desde el Bosque de la Primavera hasta Plaza del Sol. Ya hay tramos de ciclovía en este trayecto. Zarape Social, una organización civil, consiguió 8 millones para continuar la ciclovía bidireccional que ya llega al Bosque de la Primavera y termina en Avenida Las Torres. La va a continuar otro tramo de 2 kilómetros y nosotros retomaríamos a partir de ahí hasta el límite municipal en Plaza del Sol.
Todavía no hay un presupuesto asignado para este proyecto, pero estamos nosotros caminando junto con un PAP, un proyecto de aplicación profesional del ITESO, la elaboración del proyecto ejecutivo de esta ciclovía, que también nos parece que es una de las fundamentales para el municipio y que también empata con el programa de vías ciclistas que tiene el gobierno del estado, es decir, ambas autoridades coincidimos en que es una vialidad prioritaria para los ciclistas. También estamos en vías de renovar la ciclovía de Periférico Norte que conecta el tren ligero con el CUSEA. Es una ciclovía que se hizo en la lateral sur de Periférico Norte, solamente en una de las laterales. Están muy malas condiciones, tuvo varios errores de diseño desde su concepción, tiene que ser corregida. Estamos en vías de trabajar un reencarpetamiento de esta ciclovía, instalación de segregadores, porque muchas veces al no haber lateral hay vehículos que la utilizan como una vía de circulación motorizada, no es así. Claro. Y entonces tenemos que lograr segregarla bien. Es otro de los proyectos de este año, tanto de la dirección como del municipio, porque es un trabajo de gestión y de coordinación con otras áreas. Participa pavimentos, mejoramiento urbano, toda el área de servicios municipales para recuperar, por ejemplo, esta ciclovía de Periférico Norte, ¿no? Oye, te entendí bien, de los 120 kilómetros que tenían proyectado para esta administración, ¿entregarán 35 o van en 35? Van 30, vamos a entregar 35 de hacerse completo el proyecto de Guadalupe, más otros 8 que sería el de Mariano Otero. Si se lograra el de Mariano Otero, serían ya 13 adicionales a los 30, llegaremos a los 43 kilómetros, que sería digamos, una meta deseable pues, para esta administración. Pero sería menos de la mitad de lo que tenían originalmente menos de la mitad proyectado. Originalmente. El tema es el presupuesto, que es algo de lo que yo he aprendido mucho en la administración pública. Sí. El problema es el presupuesto siempre. Por supuesto que para lograr los 120 kilómetros de ciclovías necesitamos casi 1,000 millones de pesos. Además, para hacerlas como deben hacerse en términos ideales, garantizando cruceros seguros a lo largo de todas las intersecciones, a lo largo de la calle por la que corren estas ciclovías, reestructurando paradas de transporte público, mejorando banquetas donde haya que mejorarlas. Todo esto está considerado en el proyecto de la ciclovía de Guadalupe, por ejemplo. Bueno, Jesús, vamos a hacer una pausa, pero no cerramos el tema de ciclovías y nos quedan otros temas pendientes, pero sí comentarle también al auditorio, porque muchas de las quejas que yo de repente escucho entre los ciclistas es precisamente eso, las condiciones en que están las calles, entre baches y mal pavimentadas, pues se vuelve realmente una odisea transitar las calles de nuestra ciudad. Pero si te parece, con esto regresamos después de la pausa. Vamos al corte. La ciclovía de Santa Margarita nació en enero de 2011 por iniciativa de colectivos ciudadanos como Bicitec, Ciudad para Todos, GDL en Bici, alumnos del ITESO y de la UDG, pues pintaron 2.1 kilómetros de ida y vuelta sobre la avenida Santa Margarita. Y hoy por hoy, el gobierno municipal de Zapopan ha invertido en su infraestructura, donde este año reportan un avance del 30% en la ciclovía. El tramo de la obra se elevará al nivel del Camellón y tendrá 3.90 metros de ancho a lo largo de 7 cuadras aproximadamente. Respecto a la obra del tramo de la avenida Ramón Corona, aclararon que si bien está en proceso, el año pasado sí reportó retraso por la falta de recursos federales. También se realiza la pavimentación de 6 carriles y se integrará una vía bidireccional en el lado norte de la vialidad a lo largo de 1.5 kilómetros y llegará a la altura de La Mojonera. Bueno, otra ciclovía que ha resultado un tanto polémica, Jesús, la ciclovía en Santa Margarita. Ha habido oposición, se habla de retrasos. Cuéntanos cuál es la situación. Bueno, recordar que esa ciclovía fue la primera ciclovía ciudadana que se hizo en la ciudad. Varios colectivos en el 2010 se organizaron para pintar con sus propios recursos esa ciclovía. En un principio se hizo en las laterales, en los carriles laterales de la vialidad. Y después de que se oficializó en una primera parte por el gobierno del estado y el municipio de aquel entonces, la administración de Héctor Bielma, en la administración de Héctor Robles se llevó a lo largo del Camellón esta ciclovía, lo cual generó muchísima polémica con los habitantes de la zona, con los comerciantes, con las mismas organizaciones, etc. Pero la ciclovía está ya consolidada. Tenía un tramo de 580 metros que seguía a nivel calle, digamos, con una segregación que ya estaba bastante deteriorada, a diferencia del resto del trayecto, que era elevada, lo cual generaba una mejor condición de seguridad para los ciclistas, y que con la obra de reencarpetamiento de Santa Margarita que hace esta administración, se están atacando esos 580 metros para dejarlos elevados
y bien segregados para los ciclistas, ¿no? Entonces, la semana pasada tenía un 30, quizá un poco más de avance ese tramo, son más o menos 7 cuadras los que estaba pendiente. El resto del trayecto funciona bastante bien. Hay algunas mejoras que hacer en los cruces, en las intersecciones. Falta algo de señalética. Nosotros la vamos a instalar ya este año. Tenemos un recurso para ello. Algunos semáforos que podrían también ayudar, semáforos ciclistas. Sin embargo, funciona perfectamente la ciclovía. Muchas veces se dice que es una ciclovía que ni se utiliza. A mí me sorprende cuando se dice esto porque nosotros tenemos un levantamiento de aforos donde detectamos una gran cantidad de usuarios ciclistas a pesar de que había obras, es decir, obras que podrían afectar el uso incluso de la ciclovía. Detectamos 600 ciclistas pasando por 3 puntos principales: aviación, servidor público y periférico. Esto a lo largo de Santa Margarita, en horarios de 6:30 de la mañana a 10 de la mañana. Habría que medir una vez que se concluyan las obras, y estoy seguro que el número va a ser todavía mayor. Esto nos reporta que están pasando más o menos 200 ciclistas por hora en esa vialidad, ¿no? Y que si lo trasladamos, por ejemplo, a usuarios del transporte, es decir, gente que no está usando el transporte y gente que no está usando su vehículo, que es lo más importante e impactante, ¿no?, dentro de esta actividad. Eso es lo fundamental, y también que le estamos dando seguridad a los ciclistas que por necesidad se mueven en bicicleta, y que eso es algo que se pierde muchas veces de vista cuando se critica la infraestructura ciclista. Se piensa que es una moda europea, que es para gente joven universitaria, que no es para todos, pero olvidamos que hay un gran sector, que fundamentalmente es el que usa la bicicleta, que lo utiliza por necesidad, porque no tiene capacidad económica para acceder al transporte público y mucho menos un auto privado. A ellos es a quienes les tenemos que dar esta infraestructura segura para preservar sus vidas. Y los datos que, por ejemplo, genera el colectivo Bicicleta Blanca son escalofriantes en este sentido. Es una población que sistemáticamente se aniquila, hay poca responsabilidad de la autoridad, hay poca sensibilidad de la ciudadanía, y para ellos sobre todo son las ciclovías, para que puedan circular con toda seguridad y deje de haber decesos fatales en ese sentido, ¿no? Claro, que el cuestionamiento de si se usa o no una ciclovía ha sido, digamos, un poco el común denominador en otras más que se han construido en la ciudad, y que al final de cuentas, pues es que si no las construimos, ¿cómo las vamos a empezar a usar, no? Totalmente, y es el caso de la de Santa Margarita, de todas en realidad. Son ciclovías que todavía no conectan entre sí. Santa Margarita es la primera que conecta con Aviación, otra ciclovía del municipio, que llega hasta Avenida Inglaterra, donde también vamos a generar una intervención este año ya importante de segregación de esa ciclovía que ahorita solamente está balizada, y que la vamos a llevar hasta el límite municipal con Guadalajara, quien también la va a continuar por Avenida Inglaterra y Avenida México para llegar hasta Paseo Chapultepec. Entonces, en este sentido, estamos generando la primera conexión de vías ciclistas metropolitanas, la primera red, que es lo primero que le empieza a dar sentido a la circulación en bici, contar ya con una infraestructura que conecta, ¿no? Por supuesto que el uso se ve disminuido en tanto no conectes estas ciclovías, pero aunque haya o no haya ciclovías, vemos ciclistas en las calles siempre, ¿no? Sí. Tampoco tiene que ser la existencia de una ciclovía la única razón o causa para que la gente utilice la bicicleta. Sirve mucho para darle seguridad a los que ya circulan, como dije, pero también para invitar a nuevos usuarios a la bicicleta que no se atreven a salir en las condiciones viales que tenemos en nuestras calles, en los municipios, y que al ver una ciclovía segregada, pues es mucho más factible que se animen a tomar la bicicleta, ¿no? Claro. Es mucho para ese público que podría dejar el automóvil en casa, que podría hacer viajes locales de menos de 2 kilómetros en bicicleta. Bueno, la bicicleta te permite viajes hasta 6, 7 kilómetros, ya si eres un ciclista de tiempo completo de 10, 15 kilómetros. Y eso disminuiría muchísimo los índices de contaminación en nuestra ciudad, el congestionamiento vial. Esto es muy importante. La salud de quien lo Quien practica. se opone a las ciclovías muchas veces no está viendo que se trata de una disminución de viajes en carro, lo cual permite tener calles menos congestionadas. Es lo que hemos intentado mucho en la administración de Zapopan con el programa de bicifuncionarios para colapsar aún menos el centro de Zapopan, que ya con las obras de la línea 3 está bastante colapsado. Pues por lo menos que seamos los funcionarios que ahí laboramos quienes hagamos, por ejemplo, nuestra mensajería en bicicleta. En el caso de la Dirección de Movilidad de Zapopan, el año pasado fueron 1,600 kilómetros recorridos en bicicleta para solamente entregar mensajería que no hicimos en automóvil. Wow. Nuestro mensajero Santos se dedica a pedalear todos los días a llevar los diferentes oficios a las diferentes dependencias,
y se ha convertido en un modelo para la administración pública. Si cada dependencia hiciera esto, el alcalde ya dio la instrucción en enero de que así tiene que ser, pues estaríamos colapsando mucho menos nuestras calles en el centro de Zapopan, ¿no? Entonces es una invitación a que obviamente lo replique toda dependencia. Y este programa para que los funcionarios lleguen en bicicleta, ¿se tiene estimado cuántos, si dejan su vehículo en casa, estarán usando una bicicleta? Más o menos serían 300 funcionarios. O sea, 300 vehículos que no ingresarían al centro de Zapopan todos los días. Uh-huh. Y te preguntaba también un poco en el corte, ¿cómo hacemos con quienes no saben andar en bicicleta? Bueno, ahí es... sí. Aprender de adulto ya es un poquito complicado. Da más no es miedo. Imposible, pero da más cuesta miedo. trabajo. De niños nos importan menos las caídas y los trancazos. Sí. Estamos ahorita buscando implementar ya una biciescuela en la vía recreativa de Zapopan, en el nuevo trayecto que es de Atemajaca a Acueducto, a Plaza Andares. Queremos poner una biciescuela justamente para que adultos y niños vayan a aprender a utilizar la bicicleta en esta biciescuela. Ya existe una en la Minerva, en la vía recreativa de Guadalajara, entonces es un espacio ideal para que la ciudadanía vaya a aprender a usar la bicicleta. Hay técnicos expertos en la enseñanza del uso de la bicicleta, te ponen varios obstáculos para medir tu coordinación, tu capacidad, te van retando, te van dando consejos para la circulación ideal en el día a día. Y bueno, es algo que se aprende muy rápido en realidad, ¿eh? Claro. Es estarle intentando, una que otra caída, eso sí, uno que otro raspón. Idealmente hay que aprenderlo en parques, en calles tranquilizadas, no en avenidas ni en calles de mucho uso. Y una vez que se tiene ya la suficiente seguridad, se puede salir en calle. Recomendamos mucho hacerlo con vestimenta vistosa, de colores llamativos, con luces o reflejantes, también sobre todo para las tardes y las noches. Casco. Casco también se recomienda. Yo no lo uso, la verdad, pero sí se recomienda. Hay también estudios de percepción donde se dice que los automovilistas, el cerebro interpreta cuando ve un casco mayor seguridad y por lo tanto menos respeto. Ok, hijo. Y cuando no ve el casco dice, ay, este va más frágil y entonces hay más respeto. No sabemos si es a ciencia cierta verdad, pero bueno, no creemos que tenga que ser una obligación el uso del casco, ¿no? ¿Tú no lo usas por esta razón? Yo no lo uso por esa razón, también por comodidad. No me gusta estar cargando el casco a todos lados a donde voy. Pero realmente el casco tiene una razón de ser. ¿Sí te protege al momento de una caída golpes, o no? de caídas o impactos de menos de 30 kilómetros por hora. Arriba de los 40 kilómetros por hora. Pero arriba de esas velocidades ya no te protege mucho el casco, ¿no? Por eso es muy importante las velocidades bajas, moderadas en la ciudad. Por eso la importancia de las zonas 30, de los reductores de velocidad para las distintas vialidades del municipio. Y sobre todo la cultura vial de la que hemos hablado ya mucho al inicio del programa, ¿no? La mayoría de los ciclistas no va como a esta velocidad, ¿no? ¿30, 40 kilómetros? ¿Un poco más arriba? ¿O? No, van de 30 para abajo, pero los que sí van a altas velocidades son los vehículos que los impactan. Ahí es cuando me refiero que el casco protege poco, ¿no? Pensé que te referías a la velocidad del ciclista, no, a la velocidad, del vehículo. Okay. A los ciclistas, por supuesto, que les ayuda. Si es una caída de bicicleta, te evita mucho el casco, ¿no? No golpearte en la cabeza. Claro. Te protege en términos vitales de ese tipo de accidentes, ¿no? Pero cuando es el impacto de un vehículo que va arriba de los 40 kilómetros por hora, sí puede ayudar, pero no es garantía tampoco de seguridad. Oye, Jesús, por cierto que por ahí leí en alguna revista, no sé, incluso creo que del ITESO, que usabas una bicicleta sin frenos, ¿es verdad? Sí. ¿Y todavía la usas así o no? Las fix, bicicletas fix. Oye, pues eres un ciclista extremo, sin casco y sin frenos, ¿cómo le haces? Un kamikaze, es una moda que proviene sobre todo de Estados Unidos. Los bicimensajeros de Los Ángeles, por ejemplo, andan en este tipo de bicicletas. Uno aprende a frenar con ellas, aunque no tengan frenos, es a contrapedal cómo se frena. Ah, ok. Es más difícil y uno tiene que estar más atento. Pero yo ya dejé de utilizar la mía, sobre todo por problemas en mis rodillas. Como tienes que hacer el contrapedaleo, es mucha presión en las rodillas. Ahorita tengo una bici Specialized con frenos, nomás funciona el de atrás, de hecho. Tengo mis luces. Y sigues obviamente moviéndote en bicicleta. Sí, de hecho hacemos muchas competencias a veces entre la oficina a ver quién usa más la bicicleta, nos medimos nuestros viajes diarios. Bueno, ya dejamos un poco de hacerlo por la flojera de activar la aplicación, pero estábamos en promedio recorriendo 35, 40 kilómetros a la semana en bicicleta, los que vamos a trabajar a la Dirección de Movilidad y Transporte. Pues mira, la verdad es que, como bien dices, no es una moda, es ya una necesidad de reconfigurar la movilidad en esta caótica ciudad de Guadalajara. El tráfico está imposible,
ya no cabemos, como luego decimos, y ojalá que sí esto se convierta en un círculo virtuoso, Jesús, porque es verdad también que las condiciones hoy por hoy para circular en bicicleta no son las óptimas. La contaminación es tremenda, es decir, vas respirando un montón de contaminantes con el riesgo que ello conlleva. Nos falta todavía muchísima cultura, pero ojalá que algún día lleguemos pues a esta parte de el círculo virtuoso de usamos bicicleta, reducimos los contaminantes por el uso del vehículo y entonces mejoramos los paseos en bicicleta, ¿no? Seguramente va a ocurrir. Es una necesidad y es una tendencia mundial. Las ciudades más inteligentes del mundo lo están haciendo, esta transición a este otro esquema y paradigma de movilidad, donde hay que decirlo también, el eje toral es el transporte público. A veces se piensa que nuestro mensaje es que todo el mundo se mueva en bicicleta todos los días. ¿Qué más quisiera yo? Pero no. La parte importante de este paradigma es dejar el automóvil para utilizar otros medios alternativos y de manera alternada, intermodal. Claro. Por ejemplo, para eso sirve mucho el sistema de bici pública. Uno puede incluso tomar el auto un par de kilómetros, dejarlo en un estacionamiento disuasorio, tomar la bicicleta pública para irse a su centro de trabajo. O, por ejemplo, se da mucho con la estación de bici pública que está en el Parque Rojo, en Guadalajara. Tiene una cantidad de usuarios que llegan de la línea del tren ligero, la línea 1, se bajan ahí en el Parque Rojo y se distribuyen hacia Santa Tere, hacia el centro de Guadalajara, incluso ya pueden llegar hasta Chapalita en Zapopan porque ya llega el sistema de Mi Bici hasta allá. Y esa intermodalidad permite mucho prescindir del automóvil. Se puede utilizar taxi, Uber, City Drive, las maneras también ahora alternativas de uso del automóvil operado por redes. Claro. Pero esta intermodalidad es la que nos va a liberar de esta saturación de vehículos en la ciudad y para allá vamos. Muy bien. Bueno, y sobre todo que el uso de la bicicleta, señores, es ejercicio, que tanta falta nos hace también en este país con niveles de obesidad y de problemas cardiovasculares enormes. Jesús, un placer como siempre platicar contigo. Belén, muchísimas gracias. Espero que nos vemos pronto otra vez. Yo espero que sí, que nos visitas más seguido. Jesús Soto, director de movilidad del municipio de Zapopan. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos en la próxima ocasión. Perspectivas.